de los otros profes tenga algo que decir al respecto. Terminó así abruptamente, parecía una canción de Iron Butterfly, pero está muy bien, está muy bien. Pues Vane, felicitaciones, muy buena la presentación, muy clara, muy bien diagramada, te entendimos creo que perfecto. Esta vaina de la neuromonitoría es una ciencia muy sofisticada, pero que tiene de base mucha neurobiología clásica y fisiología, que si uno entiende alguito, pues podría en cualquier momento en que tenga acceso a todas estas tecnologías, por lo menos entender qué es lo que hay que hacer y para dónde ir. De todas maneras, pues muchas gracias porque creo que fue muy completa. El profe Jaime, espérense que lo tengo, ya le te doy la palabra. Ahí creo, Jaime, ya puedes hablar. Y listo, ahora sí, Pablito, gracias. Hola Juanda, hola Pablito. Y nada, quería felicitarla. Realmente creo que fue una presentación espectacular. Muchas gracias por asumir pues las recomendaciones que te dimos los profes. Y nada, mi intervención solamente era para felicitarla. Creo que de manera magistral, en un corto tiempo, resumió un espectro y una visión muy general y en algunas cosas obviamente mucho más específica de un tema de vital importancia. Entonces, nada, solamente era para felicitarla. Muchas gracias. Y la monitorización es algo que tenemos que estar, por ejemplo, en todo el proceso de formación revisando continuamente hasta que lo integremos al manejo diario. Como dice Pablo, es fisiología, como todo en cuidado intensivo, es fisiología aplicada a la cabeza del paciente y definitivamente creo que la neuromodelización es una de las maneras más como sencillas desde lo práctico de entender el manejo del paciente neurológico y de entender cómo funciona esa fisiología cerebral que a veces se le hace a uno un poquitico esquiva de alguna forma y quizás por las aproximaciones que hemos tenido siempre de verlo tan enredado, pero cuando uno trata de simplificarlo como lo ha hecho Vani, como lo hemos venido haciendo las clases anteriores, se va volviendo mucho más sencillo. Otra de las cosas importantes es entender que estos no son números absolutos y afrontar la neuromonitorización como uno afronta la monitorización hemodinámica. Si uno le dice a alguien, bueno, ¿y cuál es el valor adecuado de presión arterial? Como cuando a uno le piden una presión de pico, y dice, no, pues espere un momentico, el valor adecuado en qué momento, en qué circunstancia, cómo está el paciente y en qué está es lo mismo. O sea, sabemos que tenemos valores anormales y si yo les digo a un paciente que tiene 60-30 de presión, eso quizá no sea tan bueno. Y lo mismo, si tengo un paciente que tiene 190, 110, eso quizá no sea tan bueno. Y así pasa con la presión intracraneana, por ejemplo. Pero el hecho de que yo tenga una presión de 120-80 no significa que estoy bien. Lo mismo, el hecho de que yo tenga una presión intracraniana de 12, 15, no necesariamente significa que estoy bien, significa que estoy dentro de unos parámetros que son fisiológicamente adecuados para que se den ciertas condiciones, pero no significa lo mismo. De la misma manera, si yo les digo qué parámetro hemodinámico es el que yo debería tomar, pues todos, yo creo que todos vamos a contestar con espera y en qué escenario. Sí, no es un lactato solo y yo con un lactato de 1,5 quizá esté tranquilo, pero si yo no miro el paciente, qué viene, qué tiene, cómo esas otras variables, ese 1,5 en 30 minutos puede ser 7. Sí, entonces es la misma cosa con el monitorización multimodal, donde los valores absolutos simplemente son una guía, pero más allá de eso, entender el paciente como un todo nos sirve también. Otra de las cosas que ponía Angie es que entender la doctrina de Monroe, que es una cosa que tiene 200 años, y claramente eso ha venido cambiando y hemos tenido que ir añadiendo nuevos elementos que nos enseñan que el cerebro no es solamente una masa, una sangre y un líquido cefalorraquídeo dentro de una caja rígida, sino que mucho más allá de eso hay dinámicas que dependen de qué pase con el cuerpo, de qué está pasando con las presiones en el resto del cuerpo, de qué está pasando con esos flujos sanguíneos, de qué está pasando con esa tensión, de qué pasa dentro del endotelio cerebral mismo, qué pasa con esa barrera hematoencefálica, cómo se está manejando los iones para de esa manera, pues entender y acoplar todo al manejo del paciente. Entonces, pues, realmente, Angie, muchísimas gracias y a todos, pues, la invitación a seguir y a tomar estos conceptos como unos números absolutos, pero más allá de eso, empezar a profundizar es yo qué estoy viendo
qué significa eso que estoy viendo. Entonces, muchas gracias. No sé si empezamos con las preguntas o alguien tiene algo más para decir. Yo creo que no, Juancho, yo creo que hagámosle con el taller que igual esto es muy práctico también. Sí, sí, sí. Angie, ¿tú tienes las preguntas ahí? Sí, profe, ya lo pongo. Nos ayudas y las Sí, vamos señor. respondiendo. Prepárense pues para responder, muchachos, que recibí los correos y están muy bien desarrolladas. Entonces, pues, miremos a ver. Dale, Angie. Pues bueno, ese es el caso clínico. ¿Lo quieres leer rápidamente? Aló, Angie, ¿lo puedes leer, porfa? Ay, me salí. Ya. Ujú. Entonces, paciente de 12 años, JS, sin antecedentes neurológicos notables. Es un joven que fue traído a la sala de emergencias después de un trauma menor durante un partido de fútbol que consistió en un golpe leve en el cuello con la rodilla de otro jugador. Inicialmente no presentó síntomas, pero horas más tarde sus padres notaron una dificultad progresiva para hablar, disfasia y debilidad en el lado izquierdo del cuerpo en mi parecio. A su llegada, el paciente estaba somnoliento con una escala de Glasgow 10, con una anisocoria pupilar, pupila derecha de 5 milímetros no reactiva a la luz, izquierda de 3 milímetros reactiva, desviación de la mirada hacia la derecha y una hemiparesia izquierda densa. Antecedentes familiares revelan una historia de neurismas cerebrales en un primo joven, lo que nos hace sospechar de una posible patología del tejido conectivo como síndrome de Ehlers-Danlos. Hallazgos en imágenes, una tomografía computarizada de cráneo inicial mostró un infarto isquémico masivo en el territorio de la arteria cerebral media derecha, con un efecto de masa significativo y edema cerebral incipiente. La angioTAC confirmó una disección de la arteria carótida interna derecha en su porción cervical, con un trombo oclusivo que se extendía hasta la arteria cerebral media. Esto es la etiología de nuestro accidente cerebrovascular isquémico. Evolución en la UCI, JS ingresó a la unidad de cuidados intensivos pediátricos intubado y con ventilación mecánica debido al deterioro de su nivel de conciencia. La tomografía de seguimiento a las 12 horas evidenció un aumento del edema y un desplazamiento de la línea media de 8 milímetros, confirmando la alta sospecha de un infarto maligno. El paciente presentaba signos clínicos de herniación uncal inminente. Nuestro reto es aplicar toda la fisiología que conocemos para manejar la hipertensión intracraneana y prevenir un daño cerebral secundario. Y estas son las preguntas, doctor. Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Entonces, ¿cuáles serían sus objetivos de presión de perfusión cerebral? Se me fue acá. ¿Cuáles son los objetivos de presión de perfusión cerebral y cómo los lograría? Describa las medidas terapéuticas que aplicarían para optimizar la PPC, incluyendo la gestión de presión arterial media. Yo estaba leyendo los resultados, pero es que en esta primera parte, la primera pregunta, no sé si Caro Casas esté por ahí. No. Sí, es que no la vi, porque la primera respuesta la aproximación inicial que le dio a eso me pareció muy chévere. Por eso quería ver si estaba ahí. Si no, bueno, ¿quién nos ayuda con esta primera pregunta? Juli, No, era la otra que quería decirle porque la segunda parte la habías desarrollado muy bien tú de esta misma pregunta. Dale, cuéntanos. bueno, entonces, pues como para hablar un poquito de la presión de perfusión cerebral, finalmente esta es la relación entre la presión arterial media como un determinante principal, pero también la presión intracraneal. Hay algo importante que a veces cuando uno lee presión de perfusión cerebral, es la PAM menos la PIC, pero hay también que poner un componente importante que finalmente es la resistencia al flujo cerebral.
y es que la presión de perfusión cerebral no solo depende de presiones como medidas numéricas, sino también de qué resistencia del flujo está produciendo, o pues digamos que en contexto de autorregulación, pues que eso ya lo vimos. Digamos que las metas de la presión de perfusión cerebral dependen de la edad. En este momento la literatura varía un poco en las metas que se definen. Se definen más o menos que para los niños lactantes la presión de perfusión puede ser de 40 a 50 milímetros de mercurio, pero para pacientes más grandes y adultos uno estima más o menos de 50 a 60 milímetros de mercurio. Digamos que en este momento, para estrategias que nos aumenten la presión arterial, pues la presión de perfusión cerebral pueden ser o aumento en la presión arterial media o disminución de la PIC. Y la literatura busca que la PIC sea menor a 20 milímetros de mercurio usualmente. Entonces uno los puede dividir en estrategias para aumentar la presión arterial media. Está o la optimización de la volemia, en la que uno puede o evitar la hipovolemia, pues que finalmente nos puede llevar pues digamos, a una disminución de la perfusión cerebral, pero también evitar la hipervolemia, porque la hipervolemia pues también nos puede producir, digamos que aumento como tal de la presión. Y a pesar de que sí aumenta la presión arterial media, pues también habría un aumento a nivel del sistema nervioso central. Y la segunda, pues es el uso de vasopresores, que lo que hace es pues que en caso de que no se obtengan niveles de presión arterial media meta, o los que nosotros queremos en ese momento, pues la utilización de vasopresores lo que haría sería aumentar la resistencia vascular sistémica y aumentar la presión arterial media, que pues finalmente cuando nos vamos a la fórmula tendría pues todo el sentido. Dentro de las estrategias para disminuir la presión intracraneal realmente hay muchas. La elevación de la cabecera realmente depende del paciente, porque finalmente lo que uno está buscando es que haya un flujo hacia el cerebro lo suficientemente, o digamos, un flujo hacia el cerebro adecuado, y que se disminuya o pues que se disminuya la resistencia al drenaje venoso. O sea, que suba la suficiente cantidad de sangre, pero que también regrese la suficiente cantidad de sangre para disminuir la PIC. Cuando uno busca la literatura, alguien habla de 30 grados, otros hablan de 45, pero finalmente esto va a depender del paciente. Eh, Hablando de si lo que nosotros estamos haciendo es permitir o digamos como hacer que sea más fácil el retorno venoso desde el cerebro, de tal manera que se disminuya todo este componente venoso, pues la posición perfecta serían los 90 grados, que sería pues el retorno venoso casi como con la gravedad. Pero finalmente lo que esto va a depender es de cómo esté el paciente. Uno debería hacer todo el examen, digamos, neurológico en estos pacientes, mirar la PIC, mirar cómo se comporta hemodinámicamente y encontrar qué grados de la cama son los mejores, pues como para cada paciente. Mantener normoxemia y normocapnia finalmente es una estrategia de protección neurológica, pero cuando uno está hablando usualmente, o pues digamos que en muchos casos, se requiere la intubación orotraqueal para lograr hacer un control estricto tanto pues, de la oxigenación como de la ventilación. Sin embargo, en pacientes que no están ventilados, digamos que ventilar no es una estrategia obligatoria pues para este control. Usualmente los pacientes que más compromiso tienen están ventilados, pero no es que a todos los pacientes en los cuales le tengamos que hacer cualquier tipo de control de la PIC los tengamos que ventilar. Sin embargo, pues como por autorregulación sabemos pues que hay una respuesta rápida e importante a la PCO2. Entonces en casos en los cuales necesitemos disminuir o pues disminuir la presión intracraneal de manera aguda por métodos de autorregulación, lo que podemos hacer es aumentar la frecuencia respiratoria, o pues hacer hiperventilación, hacer hipocapnia, y la hipocapnia finalmente lo que nos va a producir es vasoconstricción. Esta vasoconstricción es una respuesta aguda, pero también hay que tener presente que esta misma vasoconstricción puede producir disminuciones del flujo y alteraciones isquémicas a nivel del sistema nervioso central de manera secundaria. Entonces, estos finalmente son estrategias agudas, pero tenemos que tener presente que no, la meta no va a ser siempre tener una PCO2 por debajo de 35 o en 30, sino que eso también pues, puede comprometer todo el flujo sanguíneo. Lo que necesitamos también es hacer como evitar al máximo el aumento del metabolismo a nivel del sistema nervioso central, y como lo veíamos pues en el otro taller con el doctor Roa, finalmente lo que va a definir cómo hay pues los mecanismos de autorregulación y cómo va a haber esta modificación en las resistencias vasculares va a depender de qué tanto eh, produzca, o pues como qué tanto está necesitando cada
espacio, pues digamos como cada zona del cerebro. Es que recordemos que la autorregulación también puede ser de manera parcial, entonces unos lugares del cerebro en donde necesitan más perfusión tienen una autorregulación diferente a otros que no están necesitando tanta perfusión. Digamos que no es algo como que todas las arterias, pues digamos todas las arterias y todos los músculos lisos de las venas y de las arterias hagan vasoconstricción de todo el cerebro, y esto pues finalmente depende del metabolismo. Y para esto necesitamos una sedación óptima, y pues una analgesia óptima en el caso en el que el paciente no esté ventilado, o tener, digamos, un RAS adecuado para que el paciente no haga maniobras tampoco de Valsalva que pueden aumentar la presión intracraneal, control de la temperatura, tanto la hipertermia como la hipotermia, especialmente la hipertermia, que se relaciona con aumento del metabolismo cerebral, y también manejo anticonvulsivante. No porque realmente creamos que el paciente, digamos, como que va a haber un foco epileptogénico, sino que lo que tenemos que finalmente es evitar que si existe ese foco epileptogénico o si el trauma fue, digamos que muy importante, este aumento del metabolismo por las convulsiones, pues hagan que se modifique la presión de perfusión cerebral. Y la osmoterapia, que finalmente se puede hacer con solución salina y con manitol, realmente no hay diferencia entre el uso de la salina hipertónica y el manitol en cuanto a desenlaces de hipertensión intracraniana asociada al trauma. La dosis del mannitol es de 0,25 a 1 gramo por kilo en bolo, y la de la solución hipertónica es de 2 a 5 mililitros por kilo en 10 a 20 minutos para producir osmoterapia y disminución de la PIC. Hay series que hablan de la infusión de solución salina hipertónica de manera continua. La dosis es más o menos de 0,1 a 1 cc por kilo por hora. Y pues ya digamos que eso depende si los pacientes hacen respuesta importante a la solución salina hipertónica o si no la hacen. Y pues ya el manitol se utiliza simplemente para bolos. Y creo que eso fue lo que puse, doctor. Sí. Ujú. Entonces hay varias cosas que tú tuviste en cuenta y es exactamente lo mismo que yo estoy haciendo a nivel sistémico. Tengo que manejar aporte y consumo de oxígeno, ¿cierto? Entonces, en aporte, ¿qué variable te parecería a ti súper importante para garantizar el aporte de oxígeno a ese cerebro en las variables hemodinámicas? La presión. La tensión arterial media, ese es como en el niño, pues sabemos que nosotros podemos ser un poquitico más laxos con la presión, pero el cerebro hay que ser un poco más, como más exigentes en el manejo de Más la presión, temas. porque pues es el principal determinante de la perfusión. El resto, como tú lo ponías en eubolemia, es la otra cosa. Tensión, eubolemia, ¿qué CO2 quisieras tú manejarle? Realmente por estrategias de protección cerebral es normoxemia, pues normocapnia. Más o menos de 35 a 45 es lo que uno avisa, pero ¿Sí? pues lo que uno lee, pero pues 40 como meta. 40, le dejaría 40. ¿Cómo le quieres dejar la cabecera? Yo creo que entiendo muy bien lo que tú dices y es una cosa que también hay que tener en cuenta, que estos no son órdenes de cocina. Yo tengo que saber la cabecera del paciente, qué reactividad me da, qué también me perfunde con la cabecera, pero más o menos tú con cuál estarías como tranquila si quisieras dejarlo en un estándar. Yo se lo dejaría en 45. Sí, 45 me parece que puede ser una opción, 30, 45 está bien. Ese le queda a uno las dudas porque también la razón de ser de la lesión es un infarto, entonces a veces uno quisiera en infarto tenerla más planita que más alta, pero creo que 30, 45 estaría bien, ¿cierto? Eh, ¿Y qué harías tú adicionalmente? ¿Tú lo ventilas? Sí. Sí, doctor. Este sí vale la pena ventilarlo. Hay unos, no necesariamente estar malo de la cabeza significa estar ventilado, pero este sí lo tendré ventilado con los parámetros que tú, pues con parámetros de CO2 que tú dices y con algo de protección pulmonar. Y la otra cosa que tenemos que hacer, que siempre se nos pasa en términos de cerebro, es que tenemos que disminuir el consumo de oxígeno. ¿Qué estrategia utilizas tú para disminuir el consumo de oxígeno? Yo propuse anticonvulsivante. Ok, esa es eh, una, y mirar que convulsione o no convulsione, pero un niño que tiene una exactamente. lesión temporal grande, de una ACV, con un riesgo alto de convulsionar, si no tengo un electroencefalograma, podría ponerle anticonvulsionante sabiendo que se lo voy a quitar prontamente, ¿cierto? Sí, yo sabiendo que no se lo voy a dejar siempre. ¿Qué más? Control de la temperatura. El control térmico súper importante. Ese sí, lo hablábamos la vez pasada, 20% del aumento del consumo de oxígeno por cada grado por encima de 37. Entonces, control de la temperatura, listo. ¿Algo más? Sedación, doc. Y la sedación que no implica necesariamente relajación. La relajación lo que me garantiza a mí que esté tranquilo y consuma menos oxígeno es una sedación óptima, no es una sedación profunda, ¿cierto? Y en adelante tú dijiste, bueno, si aumenta mucho la presión empezamos a utilizar otras cosas y la otra cosa que es importante es entender que yo tengo una barrera hematoencefálica que tiene que estar lo mejor regulada posible y para eso tener buenos niveles de sodio.
¿Qué sodio quisieras tú tener con este niño? Uy, doctor, normal, 140. 140 me parece que es un buen nivel de sodio, no más, tampoco mucho más alto, tampoco me gustaría, pero 140, 145 estaría contento con eso. Y esos serían como esas variables que yo puedo manejar. ¿Listo? Entonces, Sí, perfecto. Gracias, Juli. a La usted, otra doctor. pregunta es cómo se relacionan estos hallazgos clínicos y de imágenes con la doctrina de Monro-Kelly y el concepto de sensibilidad cerebral. ¿Qué nos indica sobre la fase en la que se encuentra el paciente con respecto a su capacidad de compensación? ¿Algún voluntario? De ese aviso me había gustado un poquito la de Héctor. No sé si Héctor está por ahí que nos pueda ayudar con él cómo respondió esa pregunta. Buenas. Hola, profe. ¿Cómo vas? Dale. Se desconectó quién. Bueno, si no es quién nos ayuda, quién nos da una manito con esta. Doc, si me deja, yo puedo hablar. No, Pablo, dale, Pablo, Andrea. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, entonces, como nos explicó muy bien Angie en su exposición y pues con la doctrina de Monroe-Kelly, entonces se supone y pues entendemos que el cráneo es ese compartimento rígido que tiene un volumen que debe mantenerse constante eh, por ese como volumen rico, por ese cráneo que está rígido y que no puede distenderse ni expandirse a ningún otro lado. Entonces, lo componen los tres elementos que son el parénquima, el líquido cefalorraquídeo y pues la sangre intracraneal con sus arterias y sus venas. Entonces, cuando ocurre un aumento de volumen o se desplaza alguno de estos compartimentos, como ocurre en este caso de este paciente con la evolución radiológica que vimos en las tomografías que se le tomaron y en las resonancias, entonces el edema secundario al infarto maligno de la arteria cerebral media, entonces inicialmente debería compensarse con la reducción proporcional de los otros dos compartimentos para mantener estable esa presión intracraneana, que es finalmente como el objetivo que nos dijo, que nos enseñó, pues nos mostró ahorita Julián. Entonces, inicialmente, este líquido cefalorraquídeo, que es el primero que empieza a compensar todo ese aumento del volumen y pues va a reducirse el volumen sanguíneo venoso después. Sin embargo, pues cuando ya esa capacidad de compensación se agota y hay algún incremento adicional o no se pueden ajustar las otras variables como la presión arterial, el aumento del consumo calórico, energético y de oxígeno, entonces pues se va perdiendo esa distensibilidad cerebral y se va hacia un tránsito en una fase exponencial, en la curva pues de presión-volumen. Entonces, ese concepto de distensibilidad cerebral se refiere a esa capacidad de ese sistema de tolerar esos incrementos de volumen sin que se produzcan muchos aumentos o marcados de esa presión intracraneal. Entonces, inicialmente el sistema tiene una alta compliance y pues logra amortiguar o cambiar esas variaciones de volumen. Sin embargo, ya después, como en este paciente, que se producen como incrementos masivos de volumen que ya está en la última fase, entonces los hallazgos de la imagen que nos mostraba el caso clínico, entonces ya hay un desplazamiento de la línea media, presencia de edema cerebral progresivo y los signos clínicos como anisocoria, hemiparesia, deterioro del nivel de conciencia, entonces ya esta reserva compensatoria intracraneana ya se encuentra colapsada. Entonces, esto quiere decir que ya la distensibilidad está agotada y que pues hay una rápida progresión a una herniación. Entonces, pues ya uno debería considerar no, pues que ya no se beneficia de terapias médicas, sino pues ya probablemente quirúrgicas. Ok, creo que, y realmente muchos de ustedes vieron la forma como uno va avanzando en esa curva
y es algo que poco a poco no es todo el sistema el que va teniendo esa distensibilidad y el que se va adaptando desde el manejo de los flujos, desde el manejo de la capacidad que tiene el cerebro de comprimirse o de distenderse. Entonces uno va viendo cómo poquito a poco avanzando y como tú lo planteas, llega el momento en el que esa distensibilidad ya se va perdiendo y empiezo yo a hacer compromiso, que el compromiso realmente no es compresivo, sino el compromiso es vascular. El compromiso es hipoperfusión. Y esa hipoperfusión es la que me va a facilitar ese círculo vicioso de hay hipoperfusión, hay edema, hay aumento de la presión intracraniana, hay más hipoperfusión, hay más aumento de presión intracraniana, entonces eso es muy difícil de romper a menos que se tomen medidas como las que tú estás planteando y decías, tú dices al final, ¿crees que vale la pena hacer una craniotomía descompresiva? Eso nos lleva a la otra pregunta. Entonces, ¿qué cambios en las variables monitoreadas esperaría ver a medida que la hipertensión intracraniana progresa y el paciente se acerca a la herniación? ¿Cómo integraría la información de los diferentes dispositivos para tomar una decisión terapéutica de descompresión quirúrgica? Hay una cosa que es importante de esta pregunta es que tengan en cuenta que la descompresión quirúrgica no la vamos a hacer nosotros. La descompresión quirúrgica es un procedimiento que necesitamos es necesariamente el neurocirujano para que nos ayude, pero el ideal nuestro es tener todos los elementos disponibles para llegar a él con la respuesta específica. Oiga, necesito una descompresión quirúrgica por esto, esto y esto, y ayudarle a él un poquito en la toma de esa decisión y sobre todo, pues proveerles a ellos la información necesaria para que esto sea, y si nosotros creemos que es así, apoyar esa decisión con unas variables claras. Entonces, quién nos quiere ayudar con esa respuesta? Kelly, a mí le hablaron dos personas, a mí me había gustado mucho la respuesta que puso Kelly. Dale, Kelly, bienvenida, creo que es tu primera participación. Hola, sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Yo soy fellow de cuidado intensivo de la Universidad de ICESI. Bueno, entonces, mm, pues tenemos que tener en cuenta las variables clínicas. Entonces, pues además de los signos de herniación clínicos como son la anisocoria, los signos pues de la tríada de Cushing, tenemos también otras variables como que la presión intracraniana pues inicialmente en valores elevados, mayores de 20 milímetros de mercurio, con respuestas inadecuadas a las medidas que hemos hecho como el manejo hiperosmolar y la hiperventilación. Y pues en la fase de herniación la PIC puede alcanzar valores críticos por encima de 40 milímetros, acompañada de colapso de las cisternas basales. También pues la presión de perfusión cerebral con deterioro de la caída sostenida de esa presión de perfusión menores de 50 milímetros de mercurio. Y además pues tenemos otras variables como la oxigenación cerebral con la saturación bulboyugular alterada. Por ejemplo, el índice de reactividad cerebrovascular persistentemente baja, una presión de perfusión a pesar de los esfuerzos para optimizar la presión arterial y reducir la PIC, que sería un fuerte indicador de la necesidad de descompresión para restaurar el flujo sanguíneo. Un PRX positivo y creciente indicaría un deterioro de la autorregulación cerebral, pues ya que indica que el cerebro está perdiendo su capacidad para mantener el flujo sanguíneo cerebral a pesar de las fluctuaciones de la presión arterial media o la PIC. Y eso lo hace más vulnerable a la isquemia. Entonces, la falta de autorregulación eficaz, si la presión de perfusión se desvía más de 10 milímetros y la presión de perfusión cerebral óptima sería pues un dato adicional de gravedad y necesidad de intervención. Además, la oxigenación tisular cerebral con disminución de la saturación bulboyegular reflejaría un aporte inadecuado de oxígeno al cerebro y un consumo elevado indicando hipoxia cerebral global. La microdiálisis cerebral proporcionaría una información directa sobre el metabolismo, buscando signos de isquemia metabólica como una glucosa cerebral disminuida, menor desde 0 de 0,2, un cociente de lactato piruvato elevado, mayor de 25, que indicarían un metabolismo cerebral comprometido y una crisis energética. Eso refuerza la necesidad de una descompresión urgente para intentar mejorar la oxigenación y el aporte de nutrientes al cerebro. Además, pues, otras monitorizaciones adicionales como el electroencefalograma, la presencia de despolarizaciones propagadas,
que indican pues una depresión súbita y pues esa sería como varias de las razones que nos ayudan a llenarnos de motivos para que en conjunto con el neurocirujano se tome la decisión de la craniectomía. Bueno, vamos al mundo real. Tú tienes ese niño de esta unidad, ¿tú qué le pones para monitorizarlo desde el minuto cuando recién llegó? ¿Tú qué le pides? ¿Qué utilizas? Pues tenemos el Doppler transcraneal, que sería pues algo no invasivo. Podríamos utilizar también la vaina del nervio óptico como algo también no invasivo. Y pues realmente no tengo experiencia en los demás, así que podríamos utilizar una monitoría electrofisiológica, un electroencefalograma, de lo que conozco, Doc, porque realmente no tengo experiencia con otro tipo de monitorías. Entonces te irías con esos dos, ¿cierto? Te tomarías el Sería nervio como óptico. lo que más tengo facilidad. ¿En qué momento se lo pides? Desde el momento en que llega, es que el paciente llega en un mal estado general, Doc. Entonces le pides Llega uno como un en minuto deterioro. cero. Yo le mediría tendría una medición de la vaina del nervio óptico desde el minuto cero, porque es una Ujú. manera de monitorizar de manera constante y continua al paciente. Ok. Y la Igual que tomografía, el esa no, Doppler imagino que sí, transcranial. no, esa no se Claro, la la niegas. tomografía, claro que Ujú. sí, la tomografía es Está innegable. bien. Es innegable. Y pues obviamente ante el deterioro, una tomografía de control. Sí, está bien, está perfecto. Otro que ha levantado la mano es GARP. No sé quién es GARP. Soy yo, doctor Gloria Riascos. Dale, Gloris, cuenta. Pues es que Kelly ya dijo muchas cosas, pero como Pero para entonces, ¿tú qué le complementar, pedirías? Ubícate tú en alguna de las unidades en las que tú estás. ¿En dónde estás en este momento? ahorita, ahorita estoy rotando en la cardio con el profe Ok, Fernández. listo. Entonces, ¿qué le pedirías estando en la cardio? Pues estoy de acuerdo en la parte de lo que tenemos, sobre todo porque tenemos manera de hacer un seguimiento y hacer una curva. Entonces, primero empezando por la segunda pregunta que le hizo a Kelly, sí se la pediría desde el minuto uno el Doppler transcraneal, porque si bien bueno, tenemos un paciente que realmente llega crítico, si nosotros somos los que estamos haciendo el seguimiento continuo, es más fácil tener un punto de entrada en el que sabemos que está con unos flujos buenos, con unas ondas buenas y ver que está cambiando, que nos alertaría de manera más temprana que cuando ya tenemos el paciente en inminencia de una herniación. Me iría por el Doppler transcraneal. La vaina del nervio óptico tiene algunas consideraciones particulares y una de ellas es que puede ser operador dependiente. Pero si, por ejemplo, estoy yo en mis 12 o 6 horas de turno y yo soy la que estoy ahí presente mientras se revisa la vaina del nervio óptico, probablemente sería más fácil hacer mi autocomparación de cómo empezó y a cuánto llego en pocos minutos o en pocas horas, según cómo vaya evolucionando el paciente. La monitoría electroencefalográfica, teniendo en cuenta que de las primeras cosas que nos va a mostrar cambios, como nos mostró Angie dentro de su diapositiva, con la disminución del flujo sanguíneo cerebral y la alteración de las ondas, también sería pues muy que contribuiría mucho a saber de una manera un poco más prematura en qué momento yo me estoy yendo a un punto de no retorno a una fase ya de avanzada del deterioro. Si me pregunta de las otras cosas, alguna vez hablábamos de lo de microdiálisis cerebral, que sí tiene sus consideraciones más hacia la parte de la estandarización de los valores, pero lo mismo podríamos hacer como estamos haciendo con las otras medidas de neuromonitoreo, que sería hacer una evaluación comparativa de en qué estoy y a dónde voy, teniendo el bemol de que este tiene sus costos y sus otras consideraciones fuera de la parte médica específicamente. La imagen, pues que claramente tenemos algunas limitaciones para estar tomando un taco, una resonancia cada 5 minutos, pues, pero tenemos que tener por lo menos una al principio y si vemos algún deterioro, pues hacer un control. Y también me iría por esas inicialmente, profe. Pues una de las cosas también que hay que entender es anticiparse a los eventos. Ese niño ¿qué fue lo que sufrió? Una lesión carotídea.
Por eso ¿Cierto? Entonces también, cuando yo llego y lo sí, miro, yo sé que es una carótida. ¿Qué tan grande es el flujo sanguíneo que le va al cerebro desde una carótida? qué tan grande. Sí, ¿qué tanto le da esa carótida de flujo sanguíneo? pues finalmente el cerebro consume casi el 20% del flujo. Ajá, sí, pero entonces esa carótida, ¿qué tantos flujos le da a ese cerebro? Esa sola carótida. Yo les digo, en el mejor de los escenarios, en el que poniéndole que le dé poquito, le da 50% asumiendo de cada uno de los vasos, perdón, 25% asumiendo de cada uno de los vasos le da 25, ¿sí? 25 de esa carótida, 25 de la otra y 25 por las vertebrales, ¿sí o no? Que, Laterales, sí. que sabemos que no es así. Entonces ese niño me llega con ese infarto y cuando yo veo ese infarto, la probabilidad de que ese infarto sea un infarto que al principio se ve pequeño, después sea muy grande, ¿qué tanto es? Muy alto. Muy alta. Entonces yo ya sé que la probabilidad de que ese infarto se vuelva lo que llamamos un infarto maligno, es decir, el que se va a dematizar un montón y me va a hacer hipertensión endocrinal es altísima. Entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de monitorizar lo más cercano posible y ya tener en mente que ese niño con el más mínimo principio de deterioro, que es cuando yo ya paso esa parte de la curva de sensibilidad a la curva dependiente de presión y de volumen, ya en ese momento tengo que estar desde antes pensando en hacer una craniotomía. De hecho, muchas veces cuando uno ve estos infartos así, uno las hace desde el principio. ¿Sí? Se acuerda, los adultos lo han aprendido y se acuerdan hacerlo desde muy temprano, porque eso es lo que va a pasar. Porque si yo espero que el electroencefalograma se ponga plano de ese lado, que la presión tisular de oxígeno sea de 2, que el Doppler transcraniano ya me muestre un flujo reverso, que tenga la anisocoria, ya en ese momento he perdido un montón de cerebro. Entonces, una cosa muy importante es utilizar estos elementos para dar unas medidas de corte puntuales, pero más allá de eso, yo tengo que pararme y empezar a planificar qué es lo que va a pasar. Sí, estoy en el día uno de esto y ya veo que la tensión aumentó mucho. En el día 3, en el día 4 ya se me va a herniar. Si ya estoy saliendo, pues ya las cosas son diferentes. Si he mantenido los primeros 2, 3 días sin que no tenga deterioro, las cosas son distintas, pero lo importante es también empezar a anticipar ese tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, eso es. ¿Alguien, alguna otra opinión, alguna otra intervención de los profes? Bueno, parece que no hay más opiniones. Muchísimas gracias, Juan. No, a ustedes muchas gracias. Andy, nuevamente y a todos los que, A la lo hemoglobina, que, pregunta, perdón. lo ve. Sí, o sea, bueno, alguien me da alguna respuesta qué hemoglobina le vamos a manejar a ese paciente. Doc, pues cuando uno revisa los estudios, digamos que hay un rango que hablan de menor a 7 y mayor a 10, usualmente, y es, digamos que las preguntas que cuando hace uno una transfusión, y es que finalmente los pacientes, hablando de trauma craneoencefálico, pues menor a 7 se indica la mayoría de las guías transfundir, de 7 a 10 depende del paciente, uno usualmente no transfunde, y mayor a 10 pues evidentemente no. Cuando uno revisa las guías, digamos que ellos plantearon hemoglobina entre 7 y 10, pero pues finalmente sí nos interesa tener una hemoglobina más hacia el 10 que hacia el 7. Obviamente, pues recordando que esto no solo estamos hablando pues de un valor, sino pues de todas las consecuencias a nivel de transporte de oxígeno que esto tiene que ver. Y la glicemia, otra vez el profe, ¿vio cómo es? Julia, ¿algo de valor de glicemia? ¿Algo que puedas tú aportarnos de valor de glicemia? Doc, pues normoglicemia en medio de lo que se puede un paciente crítico, pues que Ujú. finalmente los valores que uno esperaría o pues debería manejar con un poquito más de tranquilidad es de 140 a 180. Digamos que las nuevas estrategias de protección cerebral hablan de los normos, entonces normocapnia, normoxemia, normotermia, normoglicemia, entonces no es ni irnos muy, muy ni tan, tan, digamos que pues recordando que no solo la glicemia tiene, es un, no es un marcador de inflamación, pero sí sabemos que evidentemente en contexto de trauma y en contexto de mecanismos inflamatorios, pues sí se va a elevar, pero normoglicemia diría yo. Y entonces, profe, como dice Juli, esas preguntas son, yo creo que a la luz de la evidencia que tenemos en este momento son un poquito difíciles de contestar. En lo personal, yo soy muy restrictivo en las transfusiones, o sea, yo soy de la estrategia más restrictiva de transfusiones por debajo de 7 en un paciente que tiene o en un paciente que tiene marcadores de hipoperfusión claros.
Sin embargo, y Julián hablaba del trauma craneoencefálico, y es que el modelo de trauma craneoencefálico es el modelo de lesión neurológica pues, por excelencia. Entonces, ¿qué hemos aprendido del trauma craneoencefálico? Y hace el estudio más grande, el del año pasado, con pacientes adultos, mostró que niveles de hemoglobina cercanos a 10 tenían mejores respuestas a estos pacientes. Los desenlaces eran mejores en pacientes que tenían esos niveles de respuesta, ellos tomando específicamente estrategia liberal versus estrategia conservadora. Los que tenían una estrategia más liberal, es decir, que transfundían entre 7 y 10 para llegar a niveles alrededor de 10, les iba un poquito mejor. Entonces ahí queda uno en la duda de yo qué voy a hacer con este niño si tiene una hemoglobina de 8,2, por ejemplo. ¿Sí? Si fuera a la luz de lo que nosotros sabemos en transfusión, probablemente yo lo dejaría, pero si yo le empiezo a sumar lo que hemos venido recolectando de pacientes adultos con trauma craneoencefálico, quizás una hemoglobina más cercana a 10 sería mucho mejor en este caso. Y creo que habría que individualizar un poco la respuesta, pero creo que en este momento estamos acercando un poco más a tener niveles de hemoglobina más cercanos a 10. Todavía no me entra como tanto en lo personal, y no soy yo, pues obviamente muchas personas que somos más restrictivas en la transfusión seguimos pensando lo mismo. Todavía no tenemos esa suficiente evidencia que me diga, oiga, definitivamente los niños con lesión neurológica dejémoslos más cercanos a 10, pero creo que nos vamos a acercar cada vez más a ese nivel. ¿Sí? Entonces, por eso es que la respuesta no es tan sencilla, pero creo que con la evidencia que tenemos, quizás acercarnos un poquitico más al 10, y lo hablo desde la visión de una persona que es muy restrictiva para las transfusiones. Lo otro, la glicemia. Entonces también hemos ido aprendiendo cómo la glicemia, y eso nos lo enseñaron los adultos cardiovasculares, cómo la glicemia, los valores altos de glicemia eran deleterios en los pacientes, pero en niños hemos venido siendo un poquitico más laxos con eso, mucho más entendiendo lo que dice Juliana, que la hiperglicemia es una respuesta más fisiológica, que una respuesta anormal en ese tipo de pacientes. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los pacientes críticos? Y en esto sí yo trataría de ser un poco más laxos con esas glicemias, porque lo que sí se ve es que cuando uno es más agresivo con las glicemias, tratando de disminuir esas glicemias con insulina, a veces ese tejido cerebral está en hipoglicemia. Entonces yo tengo pacientes que tienen 200 de glicemia, también de los adultos, 200 de glicemia central, y resulta que cuando yo miro glicemia en líquido semirráquido, glicemia en tejido, medida por microdiálisis, tengo valores de 60, 70, 50. Entonces no existe una correlación directa entre la glicemia central y la glicemia a nivel cerebral. Entonces por eso yo sí, la recomendación mía sería sean un poquitico más laxos con la glicemia, o sea, no nos peguemos tanto a ese 100, 120, 180, y seamos como más laxos en tratar de no disminuirla tan rápidamente. Además, acordémonos que a nivel de barrera hematoencefálica la glicemia necesita un transportador. O sea, la glicemia no entra así, el azúcar, perdón, el azúcar no entra libremente a la barrera hematoencefálica, sino que necesita un transportador. Y si yo tengo una barrera hematoencefálica alterada, la posibilidad de que ese transportador no esté funcionando bien y tenga niveles de glicemia más bajitos en el cerebro es mucho más alta. ¿Sí? Entonces, el cerebro se aguanta el azúcar alta, eso no es ningún problema. Entonces, y la otra es, ¿alguna opinión sobre magnesio y lidocaína como neuroprotectores? Y el magnesio hemos dado un montón de vueltas. O sea, el magnesio lo han tratado de poner además como regula también a nivel endotelial, me puede servir mucho. Pincero he tratado de ponerlo, pero realmente no existe una evidencia para soportar el magnesio como un neuroprotector. Y la lidocaína, imagino, profe, que cuando habla de lidocaína habla específicamente de lidocaína para aspiración, o lo habla como un manejo de neuroprotector normal, como por una infusión de lidocaína. Porque para aspiración también ya hemos visto que ese tiene un contexto un poco más anecdótico que otra cosa, y existen otras estrategias de sedación que me pueden servir también bastante bien. Tener el paciente tranquilo, incluso en la terapia, me puede servir para eso. Y que neuroprotector y de otros manejos. Yo creo que lo que dice, profe, mañana en Delirium hablamos un poquitico más de otros manejos, específicamente de sedación, para manejo de delirium.
Y el mejor neuroprotector, lo que decía Juliana, mantengan una temperatura controlada, ¿sí? Normotermia controlada, ese es el mejor neuroprotector que yo creo que existe. Mantengan al paciente tranquilo con un nivel, disminución del consumo de oxígeno por agitación, por convulsiones o por delirium. eh, y mantengan la cabecera y mantengan una buena presión de perfusión, porque hasta ahora no tenemos esa pasta, ese medicamento, esa sustancia que nos ayude como neuroprotector. Pues ahí algunas cositas. Rubén Bueno, levantó la mano, Juan. dale, dale. Juan, hola a todos, ¿cómo están? Juan, no, yo quería preguntarte y también como un concepto, porque a mí me parece que uno de los principales retos del trauma craneoencefálico, sobre todo en el escenario de severidad, es que pocas veces ese paciente viene con solo esa lesión, ¿cierto? O sea, existe está el politrauma, en donde también hay una serie de metas que probablemente puedan ser diferentes para lo que uno está buscando cuando se tiene solamente el trauma craneoencefálico severo. Entonces, un trauma cerrado de abdomen, un trauma de tórax, eh, una fractura inestable de pelvis, en donde probablemente las metas macrohemodinámicas de esos pacientes inclusive me puedan llevar a afectar las metas que yo pueda tener en cuanto a presión de perfusión cerebral. Creo que de hecho muchas de las cosas que hemos concluido en estos dos primeros módulos de neuro es que esos valores no estáticos, sino que el dinamismo en entender lo que me puede suceder con una tendencia o con lo que yo estoy evaluando, pues es más importante que el valor estático. Sin embargo, obviamente implica un reto muchas veces en que si vos buscas una presión para mantener una presión de perfusión cerebral, también puedes estar generando el aumento o incremento de sangrado. Los autos lo tienen súper claros con sus reanimaciones hipotensivas, nosotros todavía no tanto, pero es un gran reto y seguramente vos has tenido muchos casos en donde te tenés que salir del contexto de la meta de presión de perfusión cerebral para tratar es el todo, ¿no? Para tratar el todo. Entonces quería ver, o escuchar como tu concepto, porque es importante, porque rara vez llega un paciente con trauma craneoencefálico severo sin que tenga afectación remota, orgánica, y sin que te cambien un poquito las estadísticas o, digamos, las metas a las que vos tenés que ir. Y lo otro, Juan, es que muchos grupos neuroquirúrgicos, cuando uno maneja trauma craneoencefálico, pacientes de este tipo, obviamente la comunicación interdisciplinaria es supremamente importante y pues para nosotros no es mentira y no tenemos que ocultar que tenemos que trabajar de la mano de grupos de neurocirujanos, que probablemente en algunos equipos habrá neurocirujanos pediatras, pero en otros, pues, neurocirujanos de adultos que han venido con una curva de entrenamiento para niños. Pero sí hay una diferencia importante cuando uno ve ese entrenamiento. Y hay una diferencia importante sobre todo en el uso de terapias hiperosmolares, porque o nos pasa a nosotros, neurocirujanos de más larga data, probablemente no les gusta, encuentran no diferencia, inclusive cuando a lo mejor para el clínico tienen una indicación clara del inicio de la terapia hiperosmolar, porque haya un edema cerebral que vaya avanzando. Para el neuroquirúrgico, inclusive conceptos como que si tiene un hematoma epidural o si tiene una lesión que está sangrando y sea expansiva y si yo le quito volumen al cerebro, probablemente la lesión expansiva pueda incrementar y no se utiliza y deciden no utilizarla. Entonces ahí el clínico entra en una dualidad y es, lo manejo como yo, como considero, como con terapia hiperosmolar muy agresiva, con metas adecuadas juiciosamente o sigo el concepto de probablemente el que me va a atender la urgencia en caso de que no se pueda. Esa interrelación no es fácil. Ustedes, ¿qué tanto utilizan terapia hiperosmolar en trauma encefálico severo? Porque nosotros, la verdad, no te voy a decir que en la mayoría de los pacientes que quisiéramos utilizarla probablemente no la utilizamos, pero sí llegamos a un 35-40% en donde hemos creído que probablemente un 80% del que tenga la indicación, pero es a base de ese concepto de los quirúrgicos, Juan. Ay, son dos cosas importantes porque es que sí, ¿cómo hace uno para manejar una hipotensión permisiva en un paciente con tema craneoencefálico? Porque ahí pasan dos cosas. Con un paciente que tiene un trauma abdominal cerrado, que vos sabes que si le subes la tensión mucho, se te vacía por ahí.
Esa es una de las cosas que son difíciles, pero por eso es que utilizar un poquitico más la monitorización me puede ayudar bastante. Y yo creo que una herramienta que puede servir, que sirve mucho para eso, cuando está a disposición, es el Doppler transcranial. También la otra es que garantizar que yo tengo una presión o una presión buena o una tensión que yo tuviera una media de 70, por ejemplo, eso no me garantiza necesariamente que el cerebro perfunda bien, y por otro lado sí me puede hacer que ese paciente me sangre más. Entonces, con el Doppler, cuando yo empiezo a mirar las velocidades que estoy teniendo con esa presión y empiezo a hacer esa relación entre qué pasa si yo dejo de caer un poquitico más la presión, qué pasa con esa regulación y con esa perfusión cerebral, y es una buena herramienta. Y el otro que también me puede servir es con el electroencefalograma se puede ayudar uno también bastante. Si yo tomo una línea de base y tomo una línea de base de electroencefalograma con ese paciente y miro qué tanta influencia tiene ese cambio de la presión dentro de esas ondas, qué tanto me aumenta, tengo dos, tres, cuatro ondas de más o no las tengo. Esa es una de las cosas que yo puedo hacer, y ahí tengo que ir de la mano de la monitorización para saber cuál es la mejor opción. Esa, el, y entender que el hecho de que la presión arterial media sea el mejor determinante no significa necesariamente que yo tengo que tenerlo súper hipertenso para que me perfunda bien, porque incluso puede estar haciendo lo contrario. Un paciente que tiene una mala autorregulación, yo le pongo tensiones más altas de las que él pudiera tolerar independiente de que fueran normales, y eso se me va a convertir en una hiperemia. Sí, entonces esa es parte de esa respuesta que vos, de esas preguntas que uno se hace, cuál es el mejor. Y yo creo que a la mano de la monitorización se puede uno ayudar mirando el índice de presión reactividad. También es otro que me sirve bastante. Entonces yo miro qué cambios tengo yo en ese índice de presión reactividad dependiendo del manejo de la tensión arterial que yo tenga. Y la PIC me ayuda mucho para saber ese índice de presión reactividad. No todos tenemos un monitor de índice de presión de reactividad, pero todos tenemos un Excel, y esto yo lo he dicho en otros escenarios donde la gente sí los tiene, pues hoy claramente pues la gente dice que eso no es lo que uno debería hacer. Pero si yo hago una correlación entre variables y lo pongo en un Excel y pongo una inversa entre una variable y la otra variable, yo tengo un índice de presión de reactividad casero. Si os vas mirando, oiga, yo le subo la presión y qué cambio tiene esa subida de la presión con la presión intracraneal, y yo puedo de esa manera determinar qué tan buena reactividad tengo y un índice de presión de reactividad casero. Esa puede ser una forma. Y por otro lado, el del manitol, y eso le pasa a uno con los neurocirujanos, porque ellos dicen, no, es que yo le pongo más manitol y resulta que tengo un hematoma, y ese manitol se me chupa ese hematoma se me vuelve más grande, que es la fisiología que ellos tienen determinada. Pero sí creo que ese es mucho más de cómo hace usted para sentarse con el neurocirujano, explicarle que eso ya no es así. Y cómo es mostrarle las guías y decir, mire, es que estamos en la zona de manejo de presión de hipertensión endocraniana, en el brazo de manejo que no tiene craniotomía descompresiva todavía, y las opciones que tengo son estas. O sea, ya el manitol y de hecho ahorita ya empezamos a confirmar que la hipertónica se asocia, tiene la misma respuesta que el manitol, pero el manitol es de primera línea en manejo de hipertensión endocraniana, y es mostrarles específicamente eso. Es como tratar de vencer esa barrera de la terquedad de que pues todos la tenemos, pero pues es específicamente como los que la tienen son ellos. Entonces, ¿cómo hace uno para vencer esa barrera? Y creo que la literatura le da a uno un suficiente sustento. Desafortunadamente, muchas veces la respuesta es que yo llevo 50 años haciéndolo así, y ahí uno como pelea con una respuesta como esa, dice, no, pues apague y vámonos, esperemos a que llegue otro. Pero pues entrando por un ladito y mostrándoles que definitivamente no es lo que ellos han pensado, eso ya ha cambiado mucho, puede ser una opción. ¿Sí? Eso es. Juliana y Esperanza tienen levantada la mano de antes o tienen una pregunta. Doc, yo tengo dos preguntitas pequeñas. La primera es que cuando uno revisa algunas guías hablan de solución hipertónica del 23.4%. Yo no, o sea, yo no entiendo eso. O sea, eso viene ya preparado. Eso qué tanto se usa. No, no, o sea, lo dicen ahí, pero nada. Y eso pues también lo hablamos con el doctor Lazo, y es que no supimos eso en donde, pues, sé que a veces es intraquirúrgico o lo utilizan al 7%, pero al 23.4% nunca lo he visto. Esa es la primera. Y la segunda es, uno tiene un paciente con un trauma craneoencefálico, el doctor Rama dirá si esto lo vamos a hablar en alguna otra sesión, es que revisé las sesiones y no vi como en dónde hablarlo adicional, aprovechando que él ya había hablado del tratamiento anticonvulsivante,
y es que un paciente con un trauma craneoencefálico severo, yo le pongo un anticonvulsivante, el niño, digamos que no hace deterioro, lo empezamos a despertar, hacemos un examen neurológico, vemos que el niño está bien, finalmente el niño se despierta, extubamos al niño, ya no tiene criterios para estar en la UCI y se va para el piso. Yo siempre necesitaría un electroencefalograma para retirar ese manejo anticonvulsivante o simplemente, digamos que ya saliendo de la etapa crítica, yo lo retiro o lo mando para consulta externa y se lo retiro. ¿Cómo funciona eso? Gracias, doctor. Empecemos con la segunda. Cuando esa la pregunta que uno tiene que responder es yo a qué se lo puse. O sea, yo para qué le puse el electroencefalograma. Se lo puse porque hizo unas convulsiones tempranas. Se lo puse porque, como en el caso anterior, porque no tenía una monitorización y quería saber que no estuviera convulsionando para disminuir el consumo de oxígeno. O se lo puse porque creo que me va a convulsionar después en el futuro. Y con esa respuesta, con esa pregunta, yo también tengo la respuesta. Si yo se lo puse porque no quería convulsiones tempranas, perdón, porque tuvo convulsiones tempranas y ya ha pasado el tiempo y ya lo tengo sin esas convulsiones, pues yo se lo podría quitar porque eso ya no pasó. Sí, la otra es yo se lo puse porque no tengo cómo monitorizarlo y no quería que me convulsionara en la parte en la que más malo estaba y me consumiera más oxígeno y se pusiera peor. Y ya sé que lo tengo bien y ya sé que no hay ningún problema, ya sé que todo está funcionando, pues también se lo puedo quitar sin tener que necesidad de tener un electroencefalograma. Quizá el escenario más difícil es en el paciente que tiene un alto riesgo de tener convulsiones, pero que es el paciente que tiene lesión temporal, que tiene fractura deprimida, que tiene un sangrado grande, e incluso en ese paciente yo podría, si lo tengo bien, pues no hacerle un electroencefalograma y dejarlo sin hacérselo, porque lo que yo estaría protegiéndole al paciente con el anticonvulsivante es que no tenga una epilepsia después. Y desafortunadamente los anticonvulsivantes son anticonvulsivantes y no me previenen que yo la tenga. Sí, si esa zona de lesión se va a convertir en una glía y en un foco epileptogénico, eso va a pasar, tenga o no tenga anticonvulsivante. Entonces mi recomendación es, si yo lo puse en las primeras horas, quítenselo. Sí, es más, si lo pueden mandar para piso sin anticonvulsivante, mucho mejor, porque ¿quién le quita un anticonvulsivante a un niño en piso? A menos que tenga un neurólogo muy juicioso y ese niño se va por lo menos de 6 meses de anticonvulsivante para la casa. Lo sacan del hospital en piso, del hospital para la casa, hasta 3 meses que den la primera cita. En la primera cita le piden un electro para ver si se lo quitan. En el segundo electro, en la segunda cita ya llega con el electro y no tiene nada. Dicen, ay, sí, empecémoselo a quitar. Eso ya han pasado 6 meses. Entonces, si lo pueden mandar para piso sin anticonvulsivante, si lo pusieron bajo esa condición, mándenlo sin anticonvulsivante, quítenselo. Y si en piso les convulsiona, pues ahí se lo ponen y ya después de 2 semanas ya eso es otro escenario distinto, ya no es una crisis postraumática, sino que ya muy posiblemente se acerque una epilepsia. Entonces esa sería la primera. Y la segunda, cuando uno lee de la solución hipertónica al 23%, sí existe y la plantean especialmente, es muy frecuente que uno lea en las guías asiáticas, pero es que la concentración que nosotros tenemos no nos da para poder preparar eso. Son 23%, son 24 gramos de sodio en 100 mililitros y no tenemos una preparación que nos dé esos 24 gramos de sodio. Entonces, sí es una opción, igual la tiene al 23, al 17, al 10, al 7. Eh, la mayoría de los estudios están hechos específicamente con solución al 3 y ese es un poquitico más fácil de trabajar, es un poquitico más fácil de llevar, pero al final yo lo que estoy buscando no es qué tanto sodio le estoy poniendo al paciente, sino específicamente a qué nivel quiero yo llevarlo para tratar de controlar eso. Yo creo que llevar un nivel de 140, 145 que me va a ayudar a mantener esa, esa, esa barrera hematoencefálica con ese equilibrio iónico lo más adecuado posible. Y entonces hay que de pronto el bolo inicial me sirve para tratar de absorber un poquitico más ese edema, pero al final lo que yo estoy tratando de hacer es estabilizar esa barrera hematoencefálica para tratar que no esté fugando agua al espacio intersticial. Eso es lo que yo estoy buscando. Pero sí la tiene, pero pues es que son lo que les digo, 23 gramos de sodio, 24 gramos de sodio por 100 mililitros es un montón. O sea, no, eso es como echarle la sal con un salero, pero esa concentración se tiene en algunos sitios. Gracias, profe. Y Esper, Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? sí, sí.
Bueno, mucho gusto, mi nombre es Esperanza Mayor, que soy fellow de primer año de co-intensivo de la Universidad de La Sabana. Yo tenía una pregunta puntualmente en los pacientes que estamos haciendo monitorización con telemetría, y es que si estamos implementando, por ejemplo, en el caso de los pacientes, un trauma craneoencefálico o alguna circunstancia de alguna encefalopatía, como por ejemplo lo tenemos en casos de pacientes con diferentes intoxicaciones y o de causas internas o exógenas, que utilizamos neuroprotección, como son pues los sedantes. ¿Hasta qué punto yo puedo considerar que los hallazgos que tengo en el electro son del sedante y no de la patología del paciente? ¿O cómo se hace esa diferenciación? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué harías? Profe, la verdad, no estoy segura. ¿Cómo haces tú para saber que un paciente que está encefalopático no es por la sedación, sino que es por otra cosa? Te llega un paciente que tiene, yo que sé, una encefalopatía urémica. Entonces llegó Sí. mal o no sé qué, tú lo tenías que ventilar, y tú querías saber, pero tú dices, oiga, ya lo tengo con sedación, pero es que yo quiero saber si esa encefalopatía que tiene es por la uremia que tiene o es por la sedación. ¿Qué harías tú? Pues yo pensaría en principio intentar hacer un descenso de los sedantes. Exactamente eso. Entonces, es exactamente. Y el profe, perdón, ponía ensayo y error. Sí. Como se hace la medicina, dice el profe. Entonces es eso. Ahora, hay una cosa especial, es que la sedación me enlentece el electroencefalograma, pero los hallazgos de sedación profunda no son específicamente hallazgos de lentificación. En eso hay que mirar y hay que estar como muy de la mano de la persona que está leyendo los estudios en las unidades donde nosotros estamos, porque la gran mayoría de las personas que leen el electroencefalograma, especialmente niños, son personas que están entrenadas en manejo de pacientes con epilepsia y son buenísimos para manejar pacientes con epilepsia, pero cuando ya se enfrentan al de la unidad que tiene unas características distintas, uno tiene que empezar a tratar con ellos para ver, venga, necesito que empecemos a diferenciar cuándo es sedación, cuándo no, para que no todos los electros que les salgan les digan, no, paciente que está bajo sedación, y no se puede dar un concepto de eso, porque sí se puede dar un concepto de eso. Entonces, cosas que yo puedo hacer es yo le bajo la sedación y yo anoto y le digo, mire, a tal hora, a la persona que a tal hora le bajé la sedación, ayúdeme a diferenciar si es por sedación o no es por sedación. Y él ya sabe en qué momento le bajó. Y lo otro es lo que les digo, los hallazgos de sedación pueden ser muy diferentes a los hallazgos que uno tiene por encefalopatía realmente. Eso de la mano de esa persona. Entonces esas dos formas serían: recomendación, háblense con la persona, siempre, siempre tener una mano para que el electroencefalograma no sea útil en la unidad mucho más allá de simplemente para ver si está convulsionando o no, porque créanme que si la persona está muy enfocada o en adultos o en pacientes con epilepsia, lo que les va a decir es si convulsiona o no, y como mostró Ángel, el electroencefalograma me puede dar un montón de respuestas. Les decía ya hace un momento, y luego por un electroencefalograma y mirar si la tensión arterial que tengo es buena o es mala para ese paciente. ¿Sí? Entonces, aliarse con esa persona, y segundo, pues en saber error, vayan bajando y vayan mirando a ver qué más le hacemos. Hay una cosa que dice el Perdomo, también es cierta, y cuando yo estoy haciendo terapia hiperosmolar, pues también tengo que tener en cuenta que si yo estoy cargando el paciente, hiperosmolar no significa hipervolemia. Entonces es manejar con normovolemia con terapia hiperosmolar. Porque si yo estoy pasando todo el sodio que nosotros pongamos, eso es agua. Entonces yo tengo que procurar que ese sodio que estoy poniendo finalmente se quede como sodio y no se quede como agua. Entonces procurar que tenga una muy buena diuresis para de esa manera mantener una hipernatremia o una terapia hiperosmolar, no hipernatremia, pero sí sodios más bien en el rango superior, pero con volúmenes normales, no los dos altos. Listos. Juli, se quedó la mano levantada, ¿cierto? Por favor. Ay, sí, doctor, qué pena, ya no. Bueno, bueno, sí, menos mal. Bueno, Profe, estuvo chévere, hemos ponle el hablado un micrófono. ratico, ¿no? Sí. Yo pues quiero agradecer la participación de todos. Pues primero darle las gracias y la felicitación a Angie, que hizo una presentación muy ajustada a los deseos que teníamos, al tiempo que fue súper importante. Y creo que este es de los talleres que más satisfacción me ha dado, que veo que
se generaron muchas preguntas, se generaron muchas respuestas, se generaron más preguntas y creo que eso es lo importante. Yo últimamente que he vuelto a los congresos me da mucha tristeza que las sesiones de preguntas eh, a veces quedan abandonadas porque la extensión de la presentación no permite las preguntas, pero siento que tener compañeros con conocimientos amplios y experiencias que nos ayudan a dar más luces en el manejo de nuestros niños es súper importante y esa experiencia es súper valiosa porque hay muchas cosas que no aparecen en los libros. Estoy viendo aquí que mi intervención escrita fue hace casi 30 minutos cuando estábamos a punto de terminar la sesión y como una pregunta de qué nivel de hemoglobina 30 minutos después nos da tiempo para haber intercambiado opiniones, dudas y sobre todo que ustedes se lleven estas preguntas a sus casas, traten de buscar respuestas y las comenten con sus profesores porque hay temas en los cuales no tenemos respuesta. Juan tiene esa gran honestidad de decir, yo esto lo creo, no me convence, los estudios parecen tener esta tendencia y esta otra, pero eso es la medicina. Realmente es muy triste que después de 300.000 años de historia de los humanos todavía estemos usando ensayo y error y cuando uno ve un excelente estudio randomizado, aleatorizado, pues desde la distancia uno dice, eso es un estudio de ensayo y error. Suena feo, pero es así como hacemos medicina, hacemos ciencia, hacemos conocimiento. Entonces quiero felicitarlos a todos, en especial a los que participaron. Angie, estuviste espectacular y ojalá todos los talleres que tengamos sean como este, que no se limiten a las preguntas iniciales que dejan los profesores, sino que a partir de las dudas que ustedes tengan, generemos más conocimientos, más dudas y más preguntas y ojalá respuestas. Gracias. Profe, muchas gracias. Entonces, nos vemos la otra.